Bueno, el ejercicio 5, voy a usarlo de excusa como para explicarlo. Dice, se intenta empujar un sillón que pesa 65 kilos. Todo el mundo sabe que cuando uno quiere empujar algo muy pesado, cuesta vencer una resistencia inicial y que una vez que vences esa resistencia inicial, es más fácil de mantenerlo en movimiento. Esto pasa con los muebles, con objetos pesados. Entonces, se habla de una fuerza de rozamiento estática cuando tengo el cuerpo en equilibrio y quiero vencer el equilibrio, y una fuerza de rozamiento dinámica o cinética cuando ya el cuerpo se está moviendo. Entonces, la fuerza mínima que hay que hacer. Silencio, por favor, que estoy explicando algo nuevo. Por favor, respetemos a los que le interesa la clase, ¿sí? Y ustedes mismos, chicos, en el aula, callen a los que están hablando porque se escucha de fondo. Y esto está. Si no, se sale un video feo, ¿sí? Eh, la fuerza mínima que hay que hacer para poner algo en movimiento es equivalente a la fuerza de rozamiento estática. Es esa fuerza que hay que vencer justamente para poner algo en movimiento. Es el rozamiento estático el que hay que vencer. Entonces ahí nos dan un coeficiente que ni siquiera tiene unidades. Entonces, ¿de dónde viene esto? De la siguiente expresión. La fuerza de roce, o rozamiento, o fuerza de fricción, como quieran llamarlo, se puede escribir de la siguiente forma, ¿sí? La fuerza de rozamiento se puede escribir como el producto de el coeficiente de rozamiento que tiene esta letra rara que se llama mu por la fuerza normal. O sea, explico, esto de acá se llama coeficiente de rozamiento o fricción. Vamos a sacarle un poco de zoom. Y esto es la conocida por ustedes fuerza normal. La conocida fuerza normal. Y esto tiene que ver con que en realidad tanto la normal como el rozamiento son dos componentes de la llamada fuerza de vínculo que hay entre superficies. Fuerza normal. ¿Sí? Viken, te pido si se pueden mutear porque evidentemente no les entra en la cabeza que hay que hacer silencio porque estoy grabando y todo lo que ellos hablan sale en el video y me lo arruinan. Y se lo arruinan a ustedes porque es material para ustedes. Gracias. Fuerza normal. Entonces, el coeficiente de fricción, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento tiene dos caras. Ya digo, puede ser la de rozamiento estática, cuando el objeto está en equilibrio y lo quiero mover, o la fuerza de roce dinámica, cuando el objeto se está moviendo y roza con la superficie. Entonces, esto en la simulación, lo vimos de la siguiente manera, o lo podemos visualizar de la siguiente manera. Esperamos a que cargue. Fricción. Lo puedo ver de la siguiente manera. Voy a poner mucha fricción. Vamos a poner los valores. Yo hago fuerza, hago fuerza, hago fuerza, hago fuerza, hago fuerza. Esta fuerza que me está contrarrestando es la fuerza de roce estática, que tiene un determinado valor, ¿sí? Que tiene un determinado valor, que yo lo puedo encontrar tanteando a ver cuándo se pone en movimiento esto. 196, 201, 210, 215, 247. 247 newton es la fuerza de roce estática y 188 newtons es la fuerza de roce dinámica. Entonces, siempre la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción dinámica. Siempre la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de roce dinámico. Siempre. Entonces, vamos a aclarar que tengo dos tipos de fuerza de rozamiento, ¿sí? Hay dos tipos de fuerza de rozamiento, ¿sí? Que puede ser entonces el estático y el dinámico. Uno cuando está quieto, como la palabra lo indica, y otro cuando se está moviendo, ¿sí? Esto, tanto sea estático como dinámico, depende de los materiales. O sea, este coeficiente, ¿sí? Este coeficiente depende de los materiales, depende de la superficie. Es lo que decíamos como característica de la fuerza de rozamiento, ¿no? Depende de las superficies que están entrando en contacto, ¿sí? Vamos a poner ahí. Ahí está. Depende de las superficies. Entonces,
No es lo mismo el coeficiente de rozamiento de cerámica con madera, de madera con acero, de alfombra con plástico y así todos los materiales. Estos coeficientes están tabulados, ya están establecidos y no tienen unidades, son números adimensionales, porque si te fijas y despejás de acá, me voy a ir a otra página y paso la normal dividiendo, me queda que la fuerza de rozamiento dividido la fuerza normal es igual al coeficiente de rozamiento, que tiene esta letra griega rara que se lee mu. Es la MY. ¿Sí? Entonces, si la fuerza de roce se mide en newtons y la fuerza normal se mide en newtons, ¿sí? Por ejemplo, no sé. Ejemplo, una fuerza de roce de 10 newtons dividido una normal de 30 newtons, ¿sí? Ponele, estoy inventando, los newtons se cancelan y me queda sin unidades. Por eso es que van a encontrar en el ejercicio 5 y en tantos otros que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades, ¿sí? Y te da simplemente una comparación entre la normal y el rozamiento. Es una comparación entre la normal y el rozamiento. Y esto me quedaría, por ejemplo, 0,33. ¿Sí? Siempre el coeficiente de rozamiento es menor a 1, porque nunca puede ocurrir que el rozamiento sea mayor a la normal. ¿Sí? Entonces siempre va a ser 0, algo, 0, algo, 0, algo, 0, algo. Bien, entonces recordar que siempre el estático es mayor que el dinámico. Siempre cuesta más poner en movimiento algo que mantenerlo en movimiento. Cuesta más vencer la inercia que mantener la inercia. ¿Sí? Y ahí vinculamos con la primera ley de Newton. Entonces, como una especie de moraleja, cuesta más vencer la inercia, o sea, poner en movimiento, que mantenerlo. Lo ponemos ahí. Esperen que lo acomodo. Ahí está. ¿Sí? Por eso entonces, esperen que se está medio tapado. Ahí está. Cuesta más empezar a mover algo que mantenerlo en movimiento. Por eso siempre el coeficiente estático va a ser mayor que el coeficiente dinámico. Entonces ahora sí, podemos ir al ejercicio 5 y ver cómo lo puedo resolver. ¿Sí? Veamos qué dice el ejercicio 5. Nos quedan unos 5 o 6 minutos de clase. Fenomenal. Por lo menos llegar a hacer el planteo y ustedes lo completan. El ejercicio 5 me dice, me lo voy a llevar para allá. Ahí está. Se intenta empujar un sillón que pesa 65 kilogramos, un suelo de cerámica que presenta un coeficiente de roce estático de 0,4. ¿Qué fuerza mínima se le debe hacer? Ojo que acá, por primera vez, nos encontramos con un ejercicio que hay que plantearlo en dos direcciones. ¿Sí? Yo lo voy a contar y esto lo voy a completar la siguiente clase, porque me parece que va a ser más provechoso. De todas maneras, quiero que quede grabado el diagrama de fuerzas que hay que hacer. Entonces yo tengo el sillón, ¿no? Tengo el sillón. Ahí, con los almohadoncitos. Horrible el sillón, pero no importa. Y lo quiero mover. Lo quiero empujar. Con una fuerza F mínima para poder moverlo. Y no sé cuánto vale la fuerza. Es mi incógnita. Pero sí yo lo que sé es que hay rozamiento que se dibuja así, con líneas diagonales en el piso. Y que el coeficiente de rozamiento estático, por eso le pongo la E, vale 0,4. Y que la masa del sillón vale 65 kilogramos. Esos son los datos que tengo. Entonces vos decís, upa, ¿qué fuerzas actúan sobre el sillón? Hacemos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es agarrar el sillón, este es el sillón, ¿sí? Lo reemplazo por un punto
y le dibujo las fuerzas, como venimos haciendo. Entonces, tengo la fuerza esta que estoy haciendo para poder empujarlo. ¿Qué otra fuerza voy a tener? La fuerza de rozamiento claramente en contra, FR. Y obviamente que voy a tener las dos que ya me imagino se deben estar imaginando, que es el peso para abajo. Y como dijo Delphi, y como seguramente Delphi me ibas a decir, la normal para arriba, porque está en contacto con el piso. ¿No es cierto, Delphi? Sí, sí. Siempre firme al pie de cañón. Excelente. Entonces tengo 4 fuerzas. Tengo 4 fuerzas. Y me están pidiendo qué fuerza mínima se debe hacer para moverlo. Entonces, les pregunto a todos, ¿cuánto creen o cuánto creerían que tiene que valer la aceleración si yo quiero mínimamente ponerlo en movimiento? Pregunta conceptual. ¿Cuánto debería valer la aceleración si yo mínimamente lo quiero poner en movimiento? Más que el roce estático. La fuerza... no. No, aparte yo estaba preguntando la aceleración y me contestaste con fuerza. Ojo con eso. Vos pensá, si tu fuerza... Acordate de esto. Siempre acordate de esto. Si tu fuerza supera al roce estático, ya empieza a haber aceleración. Yo quiero que mínimamente se mueva. Mínimamente se mueva. O sea, quiero que pase esto. ¿Entendés, Delphi? ¿Entienden? Quiero que mínimamente se mueva a velocidad constante. A velocidad constante. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la suma de fuerzas? Está en pantalla. Tiene que valer 0. O sea que para que mínimamente yo pueda poner en movimiento algo, la aceleración tiene que valer 0. Quiero que la fuerza aplicada sea igual que la fuerza de rozamiento. Si vos haces un cachitito más, si vos haces un poquitito más, ahí ya el cuerpo se empieza a acelerar. ¿Sí? Entonces, moraleja, lo que tiene que ocurrir para sacar la fuerza mínima, la mínima, es una condición bien límite, es que la suma de fuerzas sea igual a 0. Porque ya vimos que la suma de fuerzas igual a 0 puede significar o bien que esté quieto, esto lo puse hace bastante en el pizarrón, o bien que se mueva a velocidad constante, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Yo lo que quiero lograr es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, vamos a ver la siguiente clase, en otro video, cómo voy a plantear esto tanto en el eje X, porque la suma igual a 0 me tiene que dar tanto en el eje X, en la dirección X, como en la dirección Y. Y ahí es cuando vos te vas a dar cuenta por qué te enseñé esta fórmula. Porque la fuerza de rozamiento, que es la que quiero vencer, está relacionada con la normal y la normal está relacionada con el peso, porque actúan verticalmente. Así que en el siguiente capítulo vamos a ver cómo resolver esto y cómo sacar información de una dirección para llevarlo a la otra. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a detener la grabación. Les agradezco la atención a los que prestaron atención y cualquier duda me preguntan.